Imagina habitar en una casa donde la risa de una madre cariñosa resonaba en los pasillos, hasta que un acto brutal la despojó de sus vidas, dejando solo un vacío insoportable. Para Jeff y Tim, ese hogar no era simplemente un lugar, era un refugio de amor, esperanza y, en este momento, un profundo sufrimiento. Durante 38 años, la imagen del hombre que arruinó sus vidas permaneció colgada en la pared, sonriendo como un amigo, mientras ellos se esforzaban por comprender la pérdida de su madre, que había sido víctima de abuso y asesinato en un crimen que conmocionó a la comunidad. ¿Cómo podrían haber imaginado que quien aparentaba ser un mentor de confianza se convertiría en el símbolo de una traición inimaginable? En este episodio, profundizaremos en los giros de una historia real que revela no solo la brutalidad del crimen, sino también la fortaleza de aquellos que quedaron. Acompáñanos mientras nos adentramos en este viaje de dolor, búsqueda de justicia y, en última instancia, redención. Es una narrativa que nos recuerda que la verdad puede permanecer oculta durante mucho tiempo, pero la luz siempre encontrará la manera de brillar, desvelando lo que se encontraba en las sombras. Ahora vamos a explorar los pormenores de esta historia de sufrimiento y revelación, pero primero, asegúrate de estar suscrito al canal. En los próximos vídeos, presentaremos muchos casos reales similares, donde la traición y el abuso tienen consecuencias devastadoras. Estas narrativas no solo desnudan las profundidades del dolor, sino que también nos advierten sobre los peligros que pueden ocultarse tras rostros conocidos. Suscríbete ahora y no te pierdas los próximos episodios. Descubrirás cómo la búsqueda de la verdad puede convertir el dolor en fortaleza y esperanza. Jeff y Tim no tenían ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir esa noche, pero tal vez todo habría sido diferente si hubieran sabido detectar las señales de un criminal. Quiero mencionarte brevemente que para que reconozcas estas señales en situaciones cotidianas, he dejado un libro para ti en el primer comentario fijado: Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. Consíguelo antes de que se agote. Una noche ordinaria que lo transformaría todo. Era una noche cualquiera en la ciudad de Lakeland, Florida, a principios de septiembre de 1981. La rutina de la tarde se desarrollaba con normalidad en el hogar de Linda Sladen, una madre soltera dedicada y esforzada que hacía todo lo posible por criar a sus dos hijos. Su hijo mayor, Jeff, de 15 años, había pasado el día en la escuela y luego en el entrenamiento de fútbol americano. Exhausto y hambriento, regresó a casa con la esperanza de encontrar algo para comer y descansar. Sin embargo, al abrir la puerta de la cocina y notar que no había nada preparado, su estado de ánimo cambió de inmediato. Su estómago rugía y, como cualquier adolescente, su paciencia era escasa. En su frustración, Jeff dejó escapar palabras sin pensar. Expresó su descontento a Linda, quien, tratando de manejar la situación lo mejor que podía, se justificó explicando que no había tenido tiempo para cocinar esa noche. La conversación se tornó intensa y el pequeño malentendido escaló a una discusión. Para Jeff, la mezcla de hambre y cansancio parecía intensificar cualquier motivo de irritación. En un arrebato impulsivo, decidió salir de casa. Tomó su bicicleta y pedaleó enérgicamente hacia la casa de sus abuelos, que se encontraba a más de 15 kilómetros de distancia. Durante el trayecto, los pensamientos de Jeff comenzaron a serenarse. La brisa nocturna refrescaba su rostro mientras pedaleaba y la adrenalina de la disputa empezaba a desvanecerse. Al llegar a casa de sus abuelos, fue recibido con el cariño habitual y rápidamente consiguió algo de comer. Sin embargo, después de alimentarse, la culpa comenzó a pesar sobre él. Era consciente del esfuerzo que hacía su madre por cuidar de él y de su hermano menor, Tim, de solo 12 años. Linda trabajaba arduamente para mantener el hogar en orden y atender a todos. Ella era el pilar de esa pequeña familia, y Jeff sabía que lo ocurrido esa noche no era más que un malentendido pasajero, típico en familias que enfrentan múltiples presiones. Ya era tarde cuando decidió regresar a casa. Pedaleando en el silencio de la noche, sabía que debía disculparse. Al llegar, encontró a Linda aún despierta, ocupada con algunas tareas del hogar. Se acercó a ella, la madre que siempre había sido firme y cariñosa, y le expresó que lo sentía mucho por lo sucedido. Linda, con su generoso corazón y el amor incondicional que sentía por sus hijos, aceptó la disculpa y le respondió con una suave sonrisa.
Ese intercambio de miradas fue suficiente para que Jeff sintiera que todo estaba bien. Antes de subir a su habitación, miró a su madre una vez más y le dijo: «Te quiero, mamá». Linda, con cariño, le deseó buenas noches a él y a su hermano Tim, que ya estaba dormido. Para Jeff, era solo una noche ordinaria, una noche en la que él y su madre se habían reconciliado tras una pequeña discusión. Poco sabía él que esas serían las últimas palabras que diría a Linda: el hallazgo del cuerpo. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse cuando Jude, la hermana de Linda, decidió visitar su casa. Ambas residían en el mismo complejo habitacional y tenían la costumbre de encontrarse, compartir charlas y disfrutar de un café juntas. Jude conocía bien la rutina de su hermana y sabía que a esa hora Linda ya solía estar de pie, organizando el hogar o preparando algo para los niños. Al llegar a la puerta principal, Jude llamó varias veces, esperando que Linda acudiera a abrir con su cálido sonrisa, como hacía siempre. Pero la casa permanecía en silencio. Llamó el nombre de su hermana un par de veces más y golpeó con un poco más de fuerza, anhelando alguna señal de movimiento en el interior. Sin embargo, el silencio continuaba y una leve incomodidad comenzó a invadir a Jude. Esa sensación extraña que no podía explicar la hizo dudar por un instante. Mientras aguardaba, Jude se apartó unos pasos y observó alrededor de la casa. Fue entonces cuando notó algo inusual. La ventana del dormitorio de Linda estaba abierta y la cortina parecía un poco descolocada, moviéndose suavemente con la brisa. Esto la intrigó. Al acercarse a la ventana, se inclinó y miró hacia adentro. La visión que tuvo la dejó paralizada. Lo primero que vio fue la cama, donde se suponía que Linda debía estar durmiendo. Pero algo estaba muy mal. Linda yacía allí, parcialmente acostada, pero su posición era perturbadora. Su cuerpo estaba inclinado, casi cayendo del borde del colchón, con la cabeza colgando hacia el suelo y el cabello desordenado. Parecía una escena congelada en una pesadilla. Y entonces Jude notó el detalle que hizo que su corazón se acelerara. Había una percha de alambre enrollada firmemente alrededor del cuello de Linda. El impacto recorrió todo el cuerpo de Jude. Esa imagen parecía irreal, como si fuera imposible que eso estuviera ocurriendo. Intentó gritar, pero su voz parecía atrapada en su garganta. Cuando finalmente logró soltar un grito desgarrador, el sonido resonó por el complejo, atrayendo la atención de vecinos y de un conserje que pasaba por allí. En pocos minutos se llamó a la policía, que pronto se dirigió al lugar. Cuando los agentes llegaron, Jude seguía allí, temblando y sin poder creer lo que acababa de presenciar. La casa fue acordonada y los investigadores se dirigieron rápidamente al dormitorio donde estaba Linda. La escena era macabra y silenciosa. Había algo inquietante en la ausencia de desorden. La habitación estaba tal como Linda la había dejado, salvo por la presencia de su cuerpo inmóvil, con la percha de alambre alrededor del cuello. No había signos de lucha ni desesperación, nada que indicara que ella había resistido. La posición en que fue hallada Linda y la meticulosa forma en que el cuarto permanecía intacto dejaron a los policías con una sensación de inquietud. ¿Quién podría haber cometido un acto tan brutal y al mismo tiempo tan calculado? Llegada de la policía y preparación de la escena del crimen. Cuando los primeros agentes de policía llegaron al lugar, la pequeña casa de Linda ya estaba rodeada de vecinos en silencio, todos intentando procesar el grito de desesperación de Jude. La escena exterior era caótica, pero dentro de la casa reinaba un ambiente de quietud y pesadez, como si incluso el aire estuviera atrapado por la tragedia que había ocurrido. La cinta amarilla fue colocada alrededor de la entrada, indicando que aquel era ahora un territorio exclusivo para los investigadores, aislado de curiosos y del creciente bullicio exterior. Los policías entraron con precaución y al dirigirse al dormitorio de Linda, encontraron la escena congelada tal como Jude la había descrito. Linda yacía parcialmente sobre la cama, con el cuerpo caído de lado, la cabeza cerca del suelo y la percha de alambre, doblada y retorcida, enrollada en su cuello como una grotesca cadena. Marcas en su piel evidenciaban una lucha silenciosa y brutal. Los ojos de los investigadores se quedaron fijos durante unos segundos en esa escena, tratando de comprender qué podían extraer de allí. El dormitorio, para sorpresa de los investigadores, estaba increíblemente ordenado. No había signos de lucha. La cama estaba hecha, los objetos en las estanterías permanecían en su sitio,
y nada indicaba que Linda hubiera intentado resistir al agresor. Este detalle inmediatamente despertó una hipótesis. ¿Podría el asesino haber sido alguien conocido por Linda? ¿Alguien a quien ella habría dejado entrar en su hogar sin dudar? Mientras esta teoría comenzaba a tomar forma, el equipo de peritos se puso en acción, analizando minuciosamente cada detalle. Recolectaron la percha de alambre, que se convirtió en una prueba central, y observaron la ventana abierta, que había sido la razón inicial de la inquietud de Jude esa mañana. Uno de los peritos se acercó a la ventana y notó algo que podría ser la primera pista concreta: una impresión palmar, visible sobre el alféizar, donde el intruso podría haber apoyado la mano al entrar o salir. La impresión palmar fue cuidadosamente fotografiada y recolectada como evidencia. En ese instante, todas las miradas se centraron en ella. Era la primera y posiblemente la más importante pista que tenían. Los agentes sabían que esta impresión podría ser crucial para identificar al autor de ese crimen brutal. Pero al mismo tiempo, la ausencia de signos de forzamiento seguía alimentando la idea de que el culpable era alguien familiar, que tenía fácil acceso o que, de alguna manera, había ganado la confianza de Linda. El misterio apenas comenzaba, pero esa mañana, el silencio perturbador del dormitorio de Linda cargaba una tensión y una serie de preguntas aún sin respuesta. En ese momento, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo afrontarías un dolor y una traición de esta magnitud en tu vida? Deja tu comentario a continuación y comparte tus reflexiones conmigo. Recuerda que esta es una historia de la vida, y así, juntos, podemos aprender y apoyarnos mutuamente en momentos difíciles. Espero tu comentario. Primeros sospechosos e interrogatorios. El equipo de investigación no tardó en centrar su atención en las personas más cercanas a Linda, especialmente aquellas con las que había tenido algún conflicto en el pasado. Uno de los primeros sospechosos fue Frank Sladen, el ex marido de Linda. Frank era conocido por su comportamiento violento y durante su matrimonio, Linda había sido víctima de abusos. Vecinos y familiares recordaban los episodios de violencia que ella soportó hasta que finalmente decidió separarse de él, años atrás. Frank era la opción evidente como sospechoso, alguien que podría albergar resentimiento e ira. La policía logró localizar a Frank y lo llevó a declarar. Durante horas fue interrogado sobre su relación con Linda y lo sucedido aquella noche. Sin embargo, al investigar su paradero, quedó claro que Frank se encontraba en otra ciudad en el momento del crimen. Los registros confirmaban que no estaba en Lakeland la noche trágica, lo que lo descartó como sospechoso y obligó a la policía a avanzar. Con Frank excluido, los investigadores dirigieron su atención hacia el hijo mayor de Linda, Jeff. La información sobre la discusión que él y Linda habían tenido la noche anterior despertó la curiosidad de la policía. Para Jeff, el impacto emocional y el dolor eran profundos, pero también comprendía que el incidente podría generar sospechas. Durante el interrogatorio, los agentes le hicieron preguntas detalladas sobre su relación con su madre, intentando entender la naturaleza del desacuerdo. Para Jeff, revivir lo sucedido esa noche y explicar su repentina partida a la casa de los abuelos fue difícil. Él relató que había tenido un malentendido con su madre por un motivo sencillo, una típica discusión entre madre e hijo. Contó que, al regresar, se reconciliaron y antes de irse a dormir, le dijo las palabras que siempre le brindaban consuelo, pero que ahora llevaban consigo un dolor profundo. «Te quiero, mamá». A pesar de su explicación, la policía, al no contar con otras pistas, decidió investigar cada detalle. Jeff fue sometido a un intenso interrogatorio e incluso a una prueba de polígrafo, una experiencia agotadora y complicada para un adolescente en duelo. Los resultados de la investigación lo exoneraron, pero el desgaste emocional del interrogatorio quedó grabado en Jeff para siempre. Con él y Frank fuera de la lista de sospechosos, los detectives se encontraron en un callejón sin salida. Los dos principales sospechosos habían sido descartados, y el misterio parecía volverse aún más intrincado. Persistía la inquietante pregunta: si no fue Frank ni Jeff, ¿quién más podría haber perpetrado un crimen tan cruel y por qué? A veces, las señales de peligro están más cerca de lo que creemos, y saber identificarlas puede marcar la diferencia. Pensando en esto, dejé un libro en el primer comentario fijado: ¿Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día?
En él hallarás información valiosa para reconocer comportamientos sospechosos antes de que sea demasiado tarde. No pierdas la oportunidad de protegerte y cuidar a tus seres queridos. El tiempo transcurre y el caso se congela. Con el transcurso de los meses y sin nuevas pistas ni sospechosos, el caso de Linda Sladen fue poco a poco enfriándose. La policía había agotado todas las opciones, interrogado a todas las personas que podrían estar involucradas y revisado cada evidencia de la escena del crimen. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no surgió ninguna nueva prueba. Gradualmente, la investigación comenzó a perder ímpetu y el caso de Linda fue archivado, clasificado como un crimen no resuelto. Para Jeff y Tim, esto significaba cargar con un profundo dolor y sin respuestas. Los dos hermanos, aún tan jóvenes en ese entonces, tuvieron que enfrentar la tragedia de una manera que pocos podrían imaginar. Habían perdido a su madre de forma brutal y el vacío que dejó nunca podría ser llenado. Incluso cuando intentaron retomar sus rutinas, volver a la escuela y reconstruir sus vidas, la ausencia de Linda era una herida abierta que jamás sanaría. La vida continuó su curso. Los años pasaron y Jeff y Tim crecieron, formaron sus propias familias y encontraron sus caminos, pero siempre con la sombra de aquel crimen no resuelto pesando sobre ellos. Cada cumpleaños, cada día de la madre, un recuerdo doloroso regresaba, recordándoles a la madre amorosa que perdieron tan pronto. Para ellos era como si existiera un vacío en sus vidas, una página en blanco que jamás podría ser completada, mientras no supieran quién había arrebatado a Linda de sus vidas. Tim, el hijo menor, halló consuelo en el fútbol, un deporte que su madre siempre había apoyado. Conservó una foto de su equipo en su habitación, un recuerdo de tiempos más sencillos, cuando aún había esperanza y alegría a su alrededor. En esa imagen, que contemplaba a menudo, también estaba el entrenador de fútbol, una figura que representaba apoyo y aliento en un momento tan delicado. Para Jeff, la pérdida de su madre fue un dolor que lo acompañó a lo largo de los años, entremezclado con la culpa y los recuerdos de aquella última noche. Se preguntaba cómo habría sido su vida si Linda aún estuviera presente, para apoyarlo, guiarlo y compartir con él los momentos que vivió sin ella. Sin embargo, las preguntas permanecían sin respuesta, y la búsqueda de la verdad se transformaba más en una batalla interna que en algo que esperaba resolver algún día. Casi 4 décadas pasaron y la tragedia parecía condenada al olvido. No obstante, a pesar de la larga espera, Jeff y Tim jamás se dieron por vencidos en su búsqueda de la verdad, aunque de manera silenciosa, cada uno lidiando a su manera con la ausencia de Linda. Una foto que marcaba presencia y motivaba la vida. Para Tim, el fútbol siempre había significado más que un simple juego. Era una forma de escapar del dolor y del vacío que dejó la pérdida de su madre. Desde pequeño había encontrado consuelo en los partidos y en el ritmo del balón rodando por el campo. Linda siempre lo apoyó en sus sueños deportivos, motivándolo a esforzarse y a no rendirse, incluso en los momentos difíciles. Ella era su mayor fan, siempre presente en los partidos, con una sonrisa orgullosa y un cartel que él mismo había creado para ella en un día especial. En la pared de su habitación, Tim colgó una fotografía de su equipo de fútbol. Esa imagen no solo capturaba a un grupo de jugadores, sino también una época en la que la vida parecía más sencilla y llena de promesas. En ella estaba rodeado de sus compañeros, todos con uniformes coloridos y amplias sonrisas. Sin embargo, había un detalle que con el tiempo empezó a tener un peso inesperado. El entrenador Joseph Clinton Mills, conocido como Entrenador Joe, aparecía en la foto. Era una figura respetada, un hombre siempre dispuesto a ayudar y apoyar a los chicos en el campo. Cuando Tim contemplaba la foto, experimentaba una mezcla de emociones. El entrenador Joe simbolizaba una estabilidad en un periodo tumultuoso de su vida. Mills había estado presente durante uno de los momentos más difíciles de la infancia de Tim, brindando no solo orientación, sino también una amistad muy valiosa. El apoyo que recibía del entrenador le otorgaba valor para enfrentar las adversidades, y por eso su presencia en esa imagen era tan significativa. Para Tim, Mills representaba la fuerza y la resiliencia que necesitaba cultivar para seguir adelante, honrando la memoria de su madre. Sin embargo, con el tiempo, a medida que la verdad sobre el pasado salía a la luz, la imagen del entrenador comenzó a adquirir un nuevo significado. Era complicado para Tim aceptar que,
Mientras se apoyaba en esa figura que encarnaba la fortaleza, el hombre que admiraba podría haber sido responsable del dolor que devastó su vida. Los recuerdos felices empezaron a ser oscurecidos por el peso del conocimiento y la revelación. Aún así, la foto continuaba allí como un recordatorio. Representaba un tiempo de esperanza y sueños, momentos en los que Tim se sentía libre para correr, chutar y divertirse, sin la sombra de la tragedia acechando sobre él. Esa dicotomía se volvía cada vez más difícil de manejar, pero, en el fondo, sabía que necesitaba encontrar una manera de reconciliar esos sentimientos, de honrar a su madre mientras enfrentaba el dolor de la traición. En lo más profundo de su corazón, Tim seguía creyendo que su madre lo observaba, animándolo en cada jugada y en cada victoria. Esa creencia era lo que lo impulsaba a seguir jugando y a vivir su vida al máximo, incluso cuando los recuerdos del dolor se volvían abrumadores. La foto en su habitación se transformó en un símbolo de perseverancia y recuerdo, un vínculo entre el pasado y el presente, y una promesa de que, sin importar las circunstancias, continuaría luchando por la vida que su madre siempre había deseado para él. Avances tecnológicos y el nuevo análisis de ADN. En 2018, los avances en tecnología forense habían progresado de manera asombrosa, revolucionando la forma en que se investigaban los crímenes, y lo más relevante, cómo los casos no resueltos podían finalmente recibir nuevas respuestas. El análisis de ADN, que años atrás era un concepto en desarrollo, se había convertido en una herramienta poderosa para las autoridades. Con la creación de bases de datos de genealogía pública, la posibilidad de identificar a un criminal a partir de una muestra de ADN se volvía cada vez más real. Fue en este contexto que la genealogista forense Cis Moore decidió investigar el caso de Linda Slayton, un crimen que había atormentado a la ciudad de Lakeland durante décadas. Impulsada por la posibilidad de proporcionar respuestas a la familia, Cis trabajó incansablemente, utilizando las muestras de ADN recolectadas en la escena del crimen años atrás. La tecnología le permitió construir un perfil genético detallado y, a través de cruces con bases de datos públicas, comenzó a rastrear el árbol genealógico de la muestra. La investigación de Cis fue meticulosa. Se sumergió en registros de nacimiento, matrimonio y defunción, además de explorar datos de redes sociales y otros documentos que pudieran ayudar a trazar el historial familiar del ADN. A medida que montaba el árbol genealógico, un nombre empezó a aparecer con frecuencia en sus análisis: Joseph Clinton Mills, el entrenador de fútbol que había sido una figura clave en la vida de Tim y Jeff. El reconocimiento de ese nombre dejó a Cis atónita. ¿Cómo era posible que el hombre que siempre había estado al lado de los hermanos, quien los alentó y apoyó en momentos difíciles, también estuviera vinculado a una tragedia tan profunda? Con el corazón latiendo aceleradamente, Cis continuó su pesquisa, buscando más información sobre Mills y su relación con la familia Slayton. La confirmación de que el ADN pertenecía a Mills desató una serie de emociones intensas. Para Jeff y Tim, esta revelación fue un devastador golpe, una mezcla de incredulidad y traición. El hombre en quien habían confiado, quien había sido su mentor, se convertía ahora en el principal sospechoso de un crimen atroz. Los recuerdos felices empezaron a entrelazarse con el dolor de esta nueva verdad, y la imagen que Tim guardaba en su habitación se tornó en un recuerdo cargado de ambigüedad. El nuevo análisis de ADN proporcionó respuestas sobre el pasado y reavivó la esperanza de que finalmente la verdad podría ser desvelada. Lo que antes parecía un caso perdido, ahora adquiría un nuevo enfoque, y la policía estaba decidida a llevar a Mills ante la justicia. La tecnología que había transformado vidas y solucionado crímenes no resueltos se convirtió en la clave para desenterrar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, y los hermanos Slayton se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir, listos para descubrir finalmente el verdadero rostro del hombre que devastó sus vidas. La identidad del asesino, un amigo desleal. Cuando se difundió la noticia de la identificación de Joseph Clinton Mills como el principal sospechoso de la muerte de Linda Slayton, el impacto fue devastador. Jeff y Tim, quienes habían considerado a Mills como una figura de apoyo y amistad durante su infancia, ahora enfrentaban la horrible realidad de que el hombre que había sido su mentor y consejero era, en verdad, el responsable de la tragedia que arrasó sus vidas.
Mills no era solo el entrenador de fútbol de Tim, era una presencia constante durante su niñez. Motivaba a los chicos a esforzarse en los entrenamientos, a creer en sí mismos y a nunca rendirse, incluso ante las adversidades. Para ellos, simbolizaba seguridad en un periodo de confusión y dolor. Durante años, la foto del equipo, en la que Mills sonreía junto a los hermanos, ocupó un lugar destacado en la pared de la habitación de Tim. Era un símbolo de camaradería, de un tiempo en que todo parecía más sencillo. Sin embargo, ahora esa imagen estaba impregnada de un significado sombrío, convirtiéndose en un recordatorio de la traición que nunca imaginaron enfrentar. La revelación resultaba casi surrealista. ¿Cómo pudieron confiar en alguien tan cercano? Cada interacción con Mills, cada risa compartida, ahora se transformaba en un recuerdo pesado, una máscara que ocultaba la verdadera cara del hombre que había arrebatado la vida de su madre. Jeff y Tim se sentían atrapados entre la necesidad de comprender y el deseo de olvidar, luchando contra la confusión que dominaba sus pensamientos. La intensidad de este descubrimiento comenzó a afectar no solo su salud mental, sino también sus relaciones interpersonales. Jeff, en particular, se sentía invadido por el deseo de entender las razones detrás de las acciones de Mills. ¿Qué lo llevó a cometer un crimen tan brutal contra Linda, una mujer que solo quería proteger a sus hijos? Esta búsqueda de respuestas se convertía en una carga pesada, un peso que no sabía si podría soportar. Mientras los investigadores preparaban el caso contra Mills, los hermanos a menudo discutían sobre qué hacer a continuación. Tenían la oportunidad de enfrentar al hombre que destruyó sus vidas, pero también sentían que esto podría reabrir heridas que estaban intentando sanar. El dilema era palpable. La valentía que Tim había cultivado en el campo de fútbol parecía insignificante frente a lo que ahora tenían que afrontar. El momento del enfrentamiento final se acercaba, y la idea de tener que ver a Mills en un tribunal, de enfrentarlo nuevamente, traía consigo una mezcla de miedo y determinación. Jeff y Tim estaban a punto de embarcarse en un viaje que no solo revelaría la verdad sobre la muerte de su madre, sino que también les exigiría confrontar los fantasmas de un pasado que nunca lograron dejar atrás. Mientras se preparaban para esta batalla, eran conscientes de que la búsqueda de justicia no solo se trataba de lo que había sucedido con Linda, sino también de lo que cada uno de ellos necesitaba para seguir adelante. Es fundamental estar atentos a las señales que pueden indicar una traición disfrazada de confianza. A menudo, quienes parecen ser amigos pueden esconder secretos oscuros. Pensando en esto, dejé un libro en el primer comentario fijado: Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. Esta lectura puede ser tu aliada en la protección de ti y de tus seres queridos, ayudando a desmascarar comportamientos peligrosos antes de que sea demasiado tarde. No pierdas la oportunidad de fortalecerte emocionalmente. Adquiere tu libro antes de que se agote. El interrogatorio y el encuentro con la verdad. El día del interrogatorio de Joseph Clinton Mills finalmente llegó, y la atmósfera en la sala estaba cargada de tensión. Los detectives, conscientes del papel fundamental que Mills había tenido en la vida de Tim y Jeff, estaban decididos a descubrir la verdad, pero también sentían el peso emocional de esa tarea. Mills entró en la sala con una actitud tranquila, mientras los ojos de los investigadores lo observaban con atención, buscando cualquier indicio de culpa o nerviosismo. Tan pronto como comenzaron a hacerle preguntas, Mills fue confrontado con las pruebas que habían recolectado. La huella de ADN, la impresión de su palma en la ventana y, lo más relevante, su relación con Linda fueron los puntos destacados. Sin embargo, en lugar de mostrarse vulnerable o admitir su culpabilidad, Mills empezó a distorsionar la narrativa, intentando manipular la situación a su favor. Afirmó que Linda lo había invitado a su habitación esa noche, insinuando que había un acuerdo consensuado entre ellos. Estas afirmaciones provocaron una oleada de indignación, no solo entre los detectives, sino también entre quienes conocían la historia. Era evidente que Mills intentaba evadir cualquier responsabilidad, transformando a la víctima en alguien que, según él, estaba dispuesta a recibir su afecto. Este intento de invertir los papeles fue un insulto a la memoria de Linda y una profunda traición al dolor que ya experimentaba la familia. Los detectives, respaldados por las pruebas concretas, no se dejaron engañar. Con calma y firmeza,
refutaron cada una de las maniobras de Mills para distorsionar los hechos. Las evidencias no mentían, y su presencia en la escena del crimen era innegable. A medida que avanzaba el interrogatorio, el tono de la conversación se intensificaba. Cada palabra de Mills parecía más un intento desesperado de escapar de la verdad. La frialdad de Mills, su falta de empatía y la forma en que abordaba el asunto sorprendían a todos. Era difícil para los detectives y la familia concebir que un hombre que se había presentado como un amigo pudiera haber cometido un crimen tan atroz. La diferencia entre la imagen que proyectaba y la realidad de sus acciones hacía que la situación resultara aún más angustiante. Para Tim y Jeff, que aguardaban fuera, cada minuto del interrogatorio se sentía como una eternidad. La idea de que Mills estaba usando palabras para manipular la situación les generaba furia y frustración. Sabían que la verdad estaba siendo distorsionada por alguien que había sido un pilar de apoyo en sus vidas. Lo que más les dolía era ver cómo alguien podía utilizar los recuerdos felices de su infancia para ocultar un acto tan abominable. A medida que el interrogatorio avanzaba, la determinación de los investigadores se fortalecía. No solo buscaban justicia para Linda, sino que también deseaban devolver la dignidad a su memoria, demostrando que la verdad siempre prevalecería, sin importar cuán profundas fueran las intentonas de Mills de manipular los hechos. El enfrentamiento entre la realidad y la distorsión que Mills trataba de crear reflejaba lo que los hermanos Sladen enfrentaban en sus propias vidas. Y el peso de esa confrontación se haría cada vez más agobiante a medida que se acercaba el día del juicio. El juicio y la sentencia. El día del juicio finalmente llegó y la expectativa era palpable. La sala del tribunal estaba llena de personas, familiares, amigos e incluso algunos vecinos que a lo largo de los años habían seguido de cerca el sufrimiento de la familia Sladen. Todos estaban allí en busca de justicia para Linda, la mujer que había sido brutalmente asesinada y cuyo nombre resonaba ahora en el tribunal. Joseph Clinton Mills ocupaba el banquillo de los acusados. Su expresión serena contrastaba con la tensión en el ambiente. Los fiscales listos para presentar un caso sólido, fundamentado en un conjunto de pruebas contundentes, la huella de ADN que lo vinculaba a la escena del crimen, la percha de alambre utilizada en el asesinato y los testimonios sobre su relación con Linda. A medida que avanzaba el juicio, cada testimonio y detalle presentado por los investigadores y expertos revelaba una imagen cada vez más clara del verdadero carácter de Mills. Las pruebas fueron analizadas minuciosamente y el juez, la fiscalía y el jurado prestaban atención a las explicaciones. Los hermanos Sladen, Jeff y Tim, estaban presentes todos los días del juicio, intentando asimilar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Lo que antes parecía un mal sueño ahora se tornaba palpable, y el dolor de la pérdida era evidente. Cuando la defensa de Mills comenzó a presentar su caso, la situación se tornó aún más angustiante. El abogado defensor intentó retratar a Mills como un hombre malinterpretado, tratando de distorsionar las pruebas e insinuar que la relación con Linda había sido consensuada. Sin embargo, la retórica del abogado no logró silenciar el impacto de las evidencias presentadas. Los jurados estaban atentos y la frialdad y falta de arrepentimiento de Mills durante todo el proceso no pasaron desapercibidas. Finalmente, después de días de testimonios y deliberaciones, el jurado se retiró para tomar su decisión. La tensión era casi insoportable. Tim y Jeff esperaban ansiosos, con el corazón acelerado, confiando en que finalmente se haría justicia. Lo que siguió fueron momentos que parecían alargarse. Cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando el jurado regresó a la sala, la atmósfera era tensa. La jueza preguntó si el veredicto estaba listo, y la voz del portavoz del jurado resonó clara y firme: culpable. Esas palabras resonaron en el tribunal como un eco de esperanza y alivio, mientras la realidad se asentaba. Joseph Clinton Mills fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Para Tim y Jeff, la condena de Mills representó un cierre, aunque no mitigó completamente el dolor de la pérdida. La certeza de que se había hecho justicia, de que el hombre que arruinó sus vidas no vería la luz del día nuevamente, era una pequeña victoria. Sin embargo, la frialdad de Mills a lo largo del proceso, su falta de cualquier signo de arrepentimiento o emoción, solo intensificó la herida. El hombre en quien habían confiado,
que había sido una figura paternal y un amigo, resultó ser un monstruo oculto, y esa dualidad se convertiría en un recordatorio constante para los hermanos. La vida de Jeff y Tim continuaría, pero ahora con una nueva comprensión de la complejidad de la confianza y la traición. Salieron del tribunal con una mezcla de emociones, conscientes de que la lucha por la memoria de su madre y por la justicia no había terminado. Linda siempre estaría en sus corazones, y su legado se transformaría en la fuerza que los impulsaría a vivir la vida que ella siempre había deseado para ellos. Reflexiones de la familia, una revelación que aún duele. Después del juicio, la vida de Jeff y Tim comenzó a tomar un nuevo rumbo, pero la sombra del pasado continuaba sobre ellos. La condena de Joseph Clinton Mills trajo cierto alivio, pero también reabrió heridas que creían haber comenzado a cicatrizar. Ahora, como adultos, los hermanos reflexionaban sobre la complejidad de sus vidas y el impacto que Mills, un hombre en quien habían confiado, tuvo en sus historias personales. Las noches estaban a menudo marcadas por conversaciones profundas, donde ambos intentaban desentrañar las emociones que surgían de la dolorosa revelación. Era un proceso complicado, una montaña rusa de sentimientos que los llevaba de regreso a la infancia, al sufrimiento de la pérdida y a la frustración por la injusticia que habían enfrentado durante tantos años. Aunque el misterio de la muerte de su madre había sido finalmente resuelto, el dolor de la traición y la confianza quebrada permanecía. ¿Cómo fue posible que durante tanto tiempo no se dieran cuenta de que el hombre que los había ayudado era en realidad un monstruo? Estas reflexiones solían ir acompañadas de lágrimas, risas nerviosas y momentos de silencio. Jeff y Tim recordaban cómo Mills los apoyó durante sus entrenamientos y la presencia alentadora que siempre ofrecía. Era un recuerdo amargo, y a medida que surgían nuevas memorias, luchaban por separar los momentos felices de la terrible verdad que ahora conocían. ¿Cómo podemos confiar nuevamente en las personas?, preguntó Tim una noche, mirando al cielo estrellado. La pregunta resonó en Jeff, quien no tenía una respuesta sencilla. Era una duda común, y el dolor de la confianza rota parecía una barrera que necesitaban aprender a superar. Sabían que no podían permitir que las acciones de un solo hombre los definieran o les impidieran abrir sus corazones de nuevo, pero la lucha interna era intensa. No obstante, también había un sentimiento de gratitud por la resolución del caso. Saber finalmente la verdad sobre la muerte de Linda trajo un tipo de cierre que no sabían que necesitaban. Ahora podían honrar su memoria de una manera más significativa, entendiendo que ella merecía ser recordada no solo por la forma en que partió, sino por todo lo que representó en sus vidas. Linda era una mujer fuerte, luchadora y amorosa, y esa era la memoria que deseaban preservar. Jeff y Tim comenzaron a establecer nuevas tradiciones en homenaje a su madre. Pasaban a visitar la tumba de Linda con mayor frecuencia, llevando flores y encendiendo velas. En cada visita, compartían historias sobre su infancia, recordando momentos en los que Linda los apoyó y les enseñó a ser mejores personas. El objetivo era no solo recordar el dolor, sino también celebrar la vida que llevó y los valores que les transmitió. Esta nueva perspectiva ayudó a sanar algunas de las heridas, aunque de manera gradual. El dolor de saber que Mills era el responsable seguía siendo un peso, pero el amor por Linda era más fuerte. Jeff y Tim estaban decididos a llevar ese amor adelante, manteniendo viva la memoria de su madre y mostrando al mundo quién era en realidad, una mujer valiente que siempre luchó por sus hijos. La lucha por justicia había terminado, pero la lucha por la memoria y el legado de Linda apenas comenzaba. Si te identificaste con la lucha de Jeff y Tim y crees en la importancia de honrar a quienes amamos, deja tu like. Compartir esta historia puede inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas y encontrar fuerza en la memoria de quienes amamos. Dale un like ahora y ayúdanos a difundir este mensaje de amor, resiliencia y superación. Las visitas a la tumba de Linda Slayton se convirtieron en una parte fundamental de la vida de Jeff y Tim. Siempre que podían, se aseguraban de reunirse en ese lugar sagrado, que ahora representaba tanto la pérdida como la celebración de la vida de su madre. El cementerio era un lugar tranquilo, rodeado de árboles que se mecían suavemente con el viento, creando una atmósfera de serenidad. Era un espacio donde podían reflexionar y compartir sus emociones, alejados del bullicio del mundo exterior.
Cada visita comenzaba con un ritual que ellos mismos habían creado. Al llegar colocaban flores frescas, eligiendo frecuentemente las preferidas de Linda, rosas blancas que simbolizaban la pureza y la belleza que siempre trajo a sus vidas. Después de organizar cuidadosamente las flores junto a la lápida, Jeff y Tim se sentaban en la suave hierba cerca de la tumba, como si quisieran conectarse con la energía que creían aún estaba presente en ese lugar. Era un momento de intimidad donde las palabras fluían con facilidad. Hablaban sobre sus vidas, sus logros y, lo más importante, sobre cómo intentaban vivir de acuerdo con las enseñanzas y valores que Linda les había transmitido. «Mamá, hoy tuve una victoria en el trabajo», comenzaba Jeff, mientras Tim compartía sus experiencias en un partido destacado. Estos momentos eran una forma de mantener viva a Linda en sus corazones, asegurándose de que ella supiera que sus lecciones no habían sido olvidadas. Además de hablar sobre sus vidas, también recordaban momentos especiales. Tim solía contar anécdotas graciosas de la infancia, haciendo reír a Jeff y a la vez provocando lágrimas. ¿Recuerdas aquella vez que intentaste hacer ese pastel y se quemó todo? Te pusiste tan molesta, pero aún así intentaste hacer uno nuevo. Ese recuerdo siempre generaba sonrisas y lágrimas. Linda era una mujer que vivió altos y bajos, pero siempre enfrentaba los desafíos con una sonrisa. Mientras conversaban, el dolor de la pérdida parecía por un breve instante disminuir. Se sentían más conectados con Linda, como si su presencia estuviera allí, escuchando y riendo con ellos. Esa conexión era lo que los motivaba a seguir adelante, a enfrentar los desafíos de la vida y a honrar la memoria de su madre de una manera significativa. Aunque Mills estaba en prisión y enfrentaba las consecuencias de sus actos, el dolor de la pérdida seguía siendo una marca profunda en la vida de Jeff y Tim. Sabían que las cicatrices que llevaban nunca desaparecerían por completo, pero estaban decididos a no permitir que eso los definiera. El legado de Linda, su amor incondicional, su fortaleza y su valentía, se convirtió en la base sobre la cual edificaron sus vidas. Cada visita a la tumba era una reafirmación de su compromiso de honrar a Linda. En cada primavera, en cada cumpleaños y en cada festividad, renovaban su promesa de vivir vidas que reflejaran el amor y los valores que ella siempre apreciaba. Linda no era solo un recuerdo, era una fuerza que seguía guiándolos en su camino. Y aunque el recorrido de la vida estuviera lleno de obstáculos, sabían que juntos podrían superar cualquier desafío, siempre con el amor de su madre acompañándolos. ¿Y tú, cómo manejas la memoria de alguien especial en tu vida? ¿Qué tradiciones o rituales has creado para mantener vivo su legado? Comparte tus experiencias y reflexiones en los comentarios a continuación. Juntos, compartamos nuestros pensamientos sobre cómo la memoria y el amor pueden guiarnos en momentos difíciles como estos. Conclusión. Imagina la escena. Una casa que un día fue llena de risas, ahora resonando en un silencio ensordecedor. Linda, una madre dedicada y siempre sonriente, cuyas palabras de aliento eran como un faro de esperanza para sus hijos, se ha ido en un acto brutal de violencia. El dolor de la pérdida es una sombra que persiste, una marca que queda. Para Jeff y Tim, ese dolor se transforma en una carga, pero también en una llama que los impulsa a seguir adelante. En ese cementerio tranquilo, rodeado de árboles que susurran secretos antiguos, los hermanos se reúnen. Cada visita a la tumba de Linda se convierte en una oportunidad para renovar su promesa de honrarla. Llevan flores, sus favoritas, y con cada pétalo que dejan, recuerdan el amor que su madre les ofreció. Al sentarse en silencio, compartiendo recuerdos y risas, sienten su presencia, como si aún estuviera allí, escuchando y guiando. Estas interacciones se convierten en un ritual sagrado, una forma de transformar el dolor en algo hermoso. Sin embargo, el recuerdo de Mills, quien se ha convertido en un símbolo de traición, pesa sobre ellos. El hombre que fue un mentor y amigo ahora representa una confianza rota. La complejidad de la situación se intensifica al reflexionar sobre la motivación detrás de sus acciones. ¿Qué llevó a Mills a cometer un crimen tan atroz? Una exploración más profunda de su pasado y las presiones que enfrentaba podría iluminar esta tragedia, haciendo que la narrativa sea aún más coherente e impactante. Mientras Jeff y Tim luchan por entender cómo reconciliar el amor que una vez sintieron con el dolor que él trajo, la falta de claridad sobre el tiempo que Jeff pasó en la casa de sus abuelos también genera confusión. Cada momento es crucial.
y la línea del tiempo de los eventos se convierte en una pieza esencial para comprender la magnitud de la pérdida. Las reacciones emocionales de los hermanos a lo largo de esta jornada son un testimonio de la resiliencia humana. No obstante, quizás una mayor profundidad en cómo manejan la traición de Mills, que fue una figura paterna para ellos, podría enriquecer aún más la narrativa. ¿Cómo les afecta esto en sus futuras relaciones? ¿Cómo se ven en un mundo donde la confianza ha sido quebrantada de forma tan brutal? Estas son preguntas que resuenan en sus corazones. Este dolor y confusión podrían no haber existido si hubieran sabido identificar las señales de alerta que a menudo se ocultan tras las sonrisas. Es un poderoso recordatorio de que, en medio de la vulnerabilidad, debemos estar alertas. Para ti, que también podría ser llevado a una traición y ruptura de confianza, he dejado en el primer comentario fijado el libro Cómo identificar un potencial psicópata en tu día a día. Esta lectura puede ayudarte a reconocer las señales que pueden pasar desapercibidas, brindándote un camino hacia la protección emocional y relaciones más saludables. No dejes de echar un vistazo. Tu corazón y mente merecen esa seguridad. Aunque el tiempo transcurra entre la muerte de Linda y el nuevo análisis de ADN en 2018, el avance de la tecnología y la conciencia sobre los crímenes no resueltos han afectado la perspectiva de Jeff y Tim a lo largo de los años. La resolución del caso trae una sensación de alivio, pero también añade una nueva capa de complejidad. ¿Cómo continúa la familia después de la condena de Mills? La reflexión sobre cómo aplican las lecciones aprendidas en su vida diaria y qué esperanzas tienen para el futuro son pensamientos inevitables al llegar a esta conclusión. Que podamos, al igual que los hermanos Slatten, aprender a celebrar la vida, incluso ante la adversidad, y encontrar la fuerza para vivir, amar y recordar con todo el corazón. Que esta reflexión nos inspire a cultivar las relaciones que valoramos y a nunca olvidar el poder del amor que nos une, incluso en las circunstancias más difíciles. Dejo aquí una serie de videos que exploran las relaciones humanas y las decisiones devastadoras que pueden llevarnos a la traición, como el doloroso caso de los hermanos Slaten. Cada historia que comparto es un poderoso recordatorio de que, detrás de cada sonrisa, pueden existir secretos que necesitan ser revelados. Al seguir estos relatos, comprenderás mejor las señales de peligro y manipulación y aprenderás a valorar las conexiones verdaderas en tu vida. No te pierdas los próximos episodios. Tienen el potencial de iluminar caminos y protegerte a ti y a tus seres queridos de las trampas emocionales que la vida puede presentar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete al canal y continúa disfrutando de nuestros próximos contenidos. Hasta el próximo video.